chicos, ahora sí. ¿Pero te acuerdas? ¿Tienes gente acá adelante, bro? Tienen ganas de hablar, para que nos compartan lo que quieren decir. ¿Puedo empezar? ¿Puedo empezar? Antes de iniciar, ¿alguien ha visto los archivos que he subido a la plataforma en la semana 7? Este cálculo de población futura es lo que va a venir también en el examen de otra cosa. Presten atención como el proyecto, ¿ya? La población a un cierto periodo de tiempo. En realidad es un Excel, ¿ya? Pero yo lo he subido en PDF, porque si lo subo en Excel, ustedes sí lo van a ver. Para que se tomen la molestia para que vean cómo sale. ¿Ok? Voy a contar un poquito. Por ejemplo, yo les indiqué ya en las sesiones anteriores que para el cálculo de una población futura se tiene que tener algunos datos estadísticos. En este caso, estamos hablando del departamento de Cajamarca, ¿ya? Siempre hablamos dependiendo de en qué lugar lo vamos a hacer. Por ejemplo, si nosotros queremos al centro poblado de San Miguel, tenemos que tener también los censos de la provincia y del departamento. Y estos son los índices que se tienen. ¿Cuál ha sido el último censo? En el 2017, ¿no? Sí. Entonces, esos son datos válidos. ¿Qué es lo que se hace? ¿O qué es lo que se estima hacer? ¿No? La tasa de crecimiento. Eso es lo que uno busca analizar. Por ejemplo, acá tenemos la tasa de crecimiento, que está en 0.76. 0.67 y 0.40. Sacando un promedio de 0.61%. Está creciendo. En la provincia de San Miguel hay una tasa de crecimiento de menos 35, menos 1, menos 1.4 y menos 0.96 como promedio. Está decreciendo. De la misma forma, en el distrito de San Miguel y el distrito de Caico, en nuestro centro poblado. Estas tres están disminuyendo. ¿Qué quiere decir? De los cuatro, ¿cuál sería el potencial a yo hacer un estudio de inversión? O los cuatro lo podría hacer. Tenemos la tasa de crecimiento. En el departamento está que aumenta. Pero en las provincias está disminuyendo. Lo podemos ver porque están con valores negativos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de preinversión, las estadísticas no pueden ser negativas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si supongamos que acá sean 100 personas, ya pasa un año, 98, 97, 96. En 50 años, ¿cuántas personas va a haber? 10, 15 personas. Entonces, no es adecuado hacer un proyecto de envergadura para una población que va a desaparecer
en un periodo de tiempo de 15, 20 años, ¿no? A lo contrario de lo que ocurre acá en Cajamarca, ¿no? Suponiendo que acá sean 100, acá sería 110, 120, 130. La estimación es que la tasa de crecimiento nos indica que la población va a aumentar. Al aumentar, ¿qué se va a requerir? Más necesidades, ¿no? Entonces acá es el potencial que yo tengo que enfocar. Yo digo, pero si mi proyecto lo quisiera hacer acá y me sale negativo, ¿verdad? En inversión, cuando sale negativo, la mayoría de evaluadores acá le colocan cero. Pero estaría mal, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo por qué estaría mal. A ver, ¿hasta ahí está claro? ¿Estas dos tablas? ¿Y cómo sale este porcentaje? ¿Saben cómo sale esto? Lo restan el valor inicial, este con este, entre del siguiente año. 2018 menos 2019 entre 2019. ¿Podría repetir? Para que salga 0,76, 2018 menos 2019, todo entre 2019. Miro, por ejemplo, 27. A ver, ah,
2018 menos. No, 2017. Sí, claro. La tasa de crecimiento es 0,75. Entre el 2017 y 2019. 2019. Sí, 2020. No, 40, ¿no? Sí. No puedo sumar o sacar promedio. 0,71. Sí. Entonces acá ya tengo la tasa de crecimiento. Ahora vamos a ver por qué es importante que sea creciente y no cortarle cero. Ya, a ver. Lo vamos a hacer por el primero, ¿no? ¿Ya? A ver, cámara, que ustedes saben que el siguiente es igual. En proyectos de inversión, el periodo que se tiene que proyectar siempre es a 12 años. Ya, a 12 años.
Les voy a subir el archivo, ¿eh? Voy a poner forma. En esta ocasión solamente en el Excel que he subido, vean lo que es población, no vayan a ver todo lo que está abajo, vayan a María.
acá ya está formulado, para que ustedes lo puedan ver. A ver, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que se hace? Es tener los censos. Por ejemplo, cuando yo quiero tener, yo quiero hacer una obra, yo tengo que tener del distrito, ¿no? Por ejemplo, del distrito, y tengo que tener también de la provincia o del departamento, para poder yo tener mis estadísticas. Una de las estadísticas que yo debo tener es la tasa de crecimiento. Si se dan cuenta, acá le están sacando la tasa de crecimiento a cada uno de los años, ¿ya? Y está sacando su promedio. De igual forma, para la provincia de Sumier, están sacando su promedio a cada uno de ellos. Entonces, de esto, todo lo que tenemos, estas tres no deberían generarse un proyecto de inversión. Por la razón que les expliqué, es una situación negativa. Acá, ¿cómo se lee esto? Que la tendencia de la población tiende a desaparecer. En un periodo determinado, la población va a desaparecer. Entonces, no es muy eficiente realizar un proyecto de inversión cuando la tasa de crecimiento está en negativo. Pero no siempre esto está en negativo. ¿O qué se hace cuando está en negativo? Utilizan el cero. Colocan cero. Pero ¿cómo podría yo colocar cero si yo tengo que tener una tasa de crecimiento a 12 años? Si yo coloco cero, mi tasa de crecimiento a 12 años, ¿cuánto sería? Sería el mismo valor en 12 años. Entonces, y cuando yo hago por ejemplo, un diseño un, de una unidad productora, sea una institución educativa, un hospital, una obra de saneamiento, agua potable, la población no es constante en 12 años, crece. Eso es lo que pasa acá. Miren, olvídense de eso. Entonces, acá vamos a colocar, por ejemplo, acá le estoy sacando la tasa de crecimiento a la ciudad de San Miguel, ¿no? En un periodo del 2017 al 2023. Tiene un porcentaje de crecimiento de 1.323. Y el Centro Poblado de Ríos también está sacando su tasa de crecimiento. ¿Y qué es lo que hace? Es esta tasa de crecimiento colocarle el 1.23% a cada uno de los años que vas a realizar este proyecto, ¿no? Para 2024 va a ser nuestro año 1. ¿Qué digo? Porque estamos 24 este año. Se cuenta el año 1 donde vas a iniciar el proyecto. Este Excel es del 2023. El 2023 está como si fuera año 0. Año 0 y cuentas 1, 2, 3 hasta el año 2. ¿Qué quiere decir? Que en el año 12 voy a tener una población entre la ciudad de San Miguel y el Centro Poblado de Ríos, voy a tener un total de 5.739 personas, habitantes. ¿Ya? Eso yo voy a tener como dato como persona. Ahora, acá están colocando un, un, un análisis. Por ejemplo, yo ya encontré la población futura a 12 años. Entonces yo tengo que modelar cualquier obra que yo tenga con la población de 12 años, no con la de 2023. ¿Por qué? Porque la población de demanda no va a ser la de 2023, va a ser la de 2034. ¿Cuál es la razón que se modelaría con esa población? ¿Por qué? Sacamos un cálculo rápido. Miren, en el año, acá están asumiendo que es una obra de saneamiento. ¿Ya? Una persona consume 8 litros día. Consume, se baña, en todo lo que pueda realizar en un día. 8 litros. En un año tendrían 14.570.000 litros. Estas 4.990 personas. Acá estamos multiplicando.
8 litros por persona, 365 días, por la cantidad de personas, en el año 2024, está dando el consumo de 14.570.000. ¿Sí? Entonces, si yo voy a modelar, tendría que modelar con el consumo que yo tengo en el año 2034. Entonces, ¿cuánto va a ser el consumo en ese tiempo? 16.757.880 litros al año. Entonces, acá yo tengo dos casos. Uno, en el periodo de 12 años, y en el periodo inicial. Entonces, yo tendría que modelar, ¿no?, por algo lógico con esto. Y sí, entonces yo tendría que hacer, no sé, un reservorio, plantas de tratamiento, líneas de conducción, domiciliarias, o lo que sea, con con esta cantidad de litros por año. ¿Sí se entiende? ¿Entiende lo que quiero decir? Y a esto le ha sacado la tasa de crecimiento 1.323 a cada uno de los años. Pero ¿por qué hay dos tasas de crecimiento? Que una es de Ciudad de San Miguel y la otra es del Centro Poblado de la Red. Son distintas. Pero el proyecto va a ser uno solo. Por eso que lo están uniendo. Y esta es la cantidad de población que se tiene. Esta es la cantidad de población. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si yo coloco cero acá? Mira, yo necesito 16.750, no, 16.757.880 litros. ¿Ok? A 12 años. Y en el periodo inicial yo necesito 14.757.680. ¿Correcto? Ahora, si yo coloco cero acá, supongamos que acá no sale negativo, si yo coloco cero, todo se va a proyectar, ¿se dan cuenta? Miren, el periodo de estimación de la población se mantiene constante. Se mantiene constante. Y yo necesitaba 16.757.880. Y como yo le he colocado cero, esto ya va a tener un déficit. No va a cumplir. Vamos a colocar acá. ¿En qué año necesito colocar? Acá. Este es un ciclo normal. Yo coloco cero acá, por ejemplo, 0 a 1. Pero vamos a contar acá. 6 millones. Bien. ¿Ok? Yo necesito este valor con esta estimación. Pero si yo coloco 0 a uno de los dos, ni va a llegar a mi valor estimado, que era 16 millones. No va a llegar.
llegaría con 14, ¿no? Con 14 millones, yo necesito 16. Ahí habría una escasez. Y si yo coloco cero a todo, yo coloco cero, no cambiaría nada. Entonces yo tengo que proyectar la tasa de crecimiento con la estadística positiva. En este caso 0.71. Yo como 0.71 aumenta, ¿no? Aumentando. Pero igual lo déficit, porque yo he colocado en uno de los valores cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber escasez en algún periodo del año que yo he proyectado. Este sistema no va a ser sustentable. No va a requerir, no se va a abastecer con la población que se tiene. ¿Se entiende? Pues no lo resuelvo. ¿Lo entendieron o no lo resuelvo? Digan nomás. ¿Sí entendieron? Pero así sea cero la tasa de crecimiento y sea negativo también, habría una escasez. Claro, sí, no, lo que pasa es que si yo coloco cero, yo no puedo proyectar ninguna estimación de mi población futura con cero, porque si yo coloco cero, mis valores de mi población van a ser constantes en todo el periodo de evaluación. Puedo tener 4.927, 4.927, 4.927. Y yo tengo que tener mi población con una tasa de crecimiento. Sí o sí tengo que tener una población con una tasa de crecimiento. ¿Puede explicar la porcentaje de eso? Ahí está la fórmula. Sí, pero ¿por qué no me lleva a la... Ah, ya, esos son, ya existen esas fórmulas para colocarlas acá. Ya están las fórmulas establecidas con las cuales tú puedes hallar esta estadística. Es población actual entre la población de estadística. Lo que pasa es que acá tenemos una población ya referencial, que es el de 2017. Este dato sí lo tenemos. Pero el 2023, ¿cómo lo hallaríamos? Porque yo para hacer esta población futura, yo tengo que tener dos datos. Uno es la estadística, o el censo, y el otro es del año que yo voy a hacer mi proyecto. En el 2023 no ha habido censo, ¿o sí? Entonces, ¿cómo yo tengo ese valor? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo yo tengo ese valor? Acá es el trabajo de campo que les dije la clase pasada, ¿no? Acá tienen que ir a campo, hacer sus estadísticas, sus encuestas, tienen que eh, ir en casa indicando cuántos viven ahí y toman ese valor. Y no tienen que estar alejados del censo, pues. Tienen que estar en algunos casos mayor y en algunos casos menor. Por ejemplo, en la parte de arriba, si ustedes se dan cuenta, en la provincia de San Miguel, que dice acá, en el 2027 hay 48.499 y en el 2018 ha bajado, 48.330. Entonces, mi tasa de crecimiento es de menos 35%. Ha decrecido. Pero yo no puedo colocar cero. ¿Con qué tendría que trabajar? Con el departamental. ¿Ya? Pero acá también estaríamos en un error. Porque mi población efectiva, ¿cuál sería? ¿Ah? La del distrito, ¿no? Y si yo tomo la del departamento, ¿qué estoy diciendo? Que todo el departamento va a ser beneficiado. Y en este caso no es así. Solamente estoy haciendo, yo quiero que el distrito de San Miguel no sea beneficiado.
Pero en algunos casos, sí yo tendría que tomar ese valor positivo para que tenga una tasa de crecimiento. Y si no, no te van a dar la viabilidad para que sigas el proyecto. Si es en negativo, no te van a dar. Y si le colocas cero, ya has visto que no hay un crecimiento. O sea, la población se mantiene constante y esto es algo que no sucede. Solo hasta arriba yo en la tasa de crecimiento, ¿no? De arriba, en el pariente departamento de Cajamarca. Pero abajo, lo que dice ciudad de San Miguel y centro poblado, esa es también la tasa de crecimiento. Sí. Y la fórmula es Lo que pasa es que lo de acá es para estimar el periodo a 12 años. Acá estoy estimando 12 años. Esa tasa para 12 años. Y este solamente es para sacar la tasa entre 2 años. Nada más. Lo otro es para colocarle, para que vaya aumentando año tras año. ¿Te das cuenta? La fórmula es diferente. Es la fórmula. En el PPT que voy a subir, ahí están las fórmulas que... Estas fórmulas indican cómo la aplican. Entonces, si ustedes quieren hacer un proyecto de inversión, cuando ustedes, por ejemplo, quieren hacer, por ejemplo, en abastecimiento de agua potable, lo primero que se hace es buscar la población, ¿no? Y la población que se halla es la población del año que estás tomando, si no es el año futuro. Entonces, con esta fórmula se lo pueden hacer. ¿Ustedes han llevado abastecimiento de agua potable? ¿Se han llevado? ¿Los civiles han llevado? ¿Sí? Esta fórmula la aplicó, ¿no? Para abastecimiento de agua potable se utiliza esta fórmula. Para tasa de crecimiento. ¿No ha llevado? No. Siempre para proyectos de inversión son 12 años. ¿Ok? 12 años. Sí, 2 años. 12 años. Sí, 2 años. Ok, por ejemplo, si en el examen coloco este cuadrito, ¿no? Y les indico, por ejemplo, sáquenme la tasa de crecimiento de cada uno de los distritos y evaluar la proyección, la población futura a 12 años, ¿cuánto sería el consumo de agua potable a 12 años? Ya saben. Sacarían, en este caso, ustedes ya tendrían 0.76 y acá colocarían. ¿Eh? Acá, ¿sí? Uno es para cuando son años consecutivos. Estos son años consecutivos. 2017, 2018. Acá, 2017, 2023. No es la misma forma. Esta es para cuando tienes años consecutivos y el otro es el de abajo, cuando tienes periodos, si quieres estimar como un promedio, claro. Es el porcentaje de lo que ha pasado en el 2017 hasta el 2023. ¿Cuánto es el crecimiento que tenemos? Entonces, sacando, por ejemplo, los promedios que se tiene acá en 2017 y 2023, esta es la tasa de crecimiento por esta población. Lo único que ustedes tendrían que hacer es llevarlo a 12 años, el consumo de litros por agua. Yo también les puedo colocar el dato, puede ser 10 para todos. Lo que acá importa es esto, la población total. Con la población total, ustedes
es lo que ustedes van a estimar la cantidad del recurso que ustedes van a requerir. Y eso es todo. Y eso es todo. Lo único que te explica este Excel es hallar la población futura y tú lo combinas ya con lo que quieres encontrar. En este caso ha sido consumo de agua potable. ¿De qué? Ese archivo. Este archivo está ahí en la plataforma. Lo acabo de decir. Un ejemplo del cero. Sería olivo, ¿ya? Olivo. ¿Qué es lo que ha pasado? En los olivos ha habido un censo en el 2017 y ha encontrado que se tienen 4.077 personas. En el 2023 tú vas a hacer un proyecto, en el 2023 tú vas a hacer un proyecto de inversión y este dato no lo tienes. ¿Por qué no lo tienes? Porque no hay estadística, no hay nada. Lo que tú tienes que hacer es hacer un trabajo en campo, ir, encuestar y verificar en la zona qué cantidad de población se tiene. En este caso, han ido a los olivos y han hecho las encuestas y han visto que hay 4.470 personas. Este dato está en estadística. El de acá, tú lo puedes estimar, ¿no? Por ejemplo, si tú colocas, por ejemplo, menos que este valor, te va a salir tu tasa negativa. Entonces no puede ser. Tendrías que darle un valor mayor para que tu tasa sea positiva. Le podríamos poner 4.000, 5.920. Bueno, ¿qué es lo que han hecho acá? Por ejemplo, acá, entonces te pide que estimes la tasa de crecimiento. Entonces tienes una tasa de crecimiento de 4.15%. ¿Ah? ¿Qué? ¿Hasta ahí está claro? ¿Está claro ahí? Población en la fecha del censo, población en las fechas del proyecto que voy a realizar y la tasa de crecimiento entre estas dos fechas es 4.15%. ¿Sí? Pero no sé, uno sobre ¿Uno sobre siete? ahí elevado A la mensual. o sea, ahí es igual de 18. Acá. Elevado Sí, elevado a la mensual. Elevado un séptimo. Esos cálculos solamente son para 6 años, por ejemplo, de diferencia. No. Para cualquiera. Claro. Acá yo pude haber colocado
2000. Es que las fechas no afectan, lo que afecta es solamente la población. La población. En este caso estamos en 2024. Tengo mi tasa de crecimiento, tengo mi población, este es dato estadístico y este es el dato que yo he ido a campo. ¿Qué más? Y con esto yo tengo que estimar mi población futura a 12 años. Entonces colocamos año 1 hasta el año 12. ¿Sí? 2025, 2026, hasta 2036, ¿no? Y esto lo podemos colocar acá. Ahí. Tengo mi población, mis dos poblaciones y fechas, mi tasa de crecimiento y tengo los años de proyección, que son 12. Y a esto le agrego la tasa de crecimiento. Quiere decir que en el año 2025 voy a tener 5.645 habitantes. Es como proyección, porque la real es 5.420. Desde el año 1 ya te estás proyectando. Y en el año y en el año 12 de proyección, y en el 2036 voy a tener una población de 8.830 personas. Entonces, 8.130, este es mi población, en nuestro caso, de diseño. Yo voy a diseñar habitantes. Habitantes. En una proyección de 12 años. ¿Ok? Entonces, acá hacemos el ejemplo que les dije. Si yo tengo 8.830 personas y estoy haciendo un abastecimiento de agua potable, yo le dije, no, consumo día de una persona, están colocando 8 litros. 8 litros. Al año, 365 días. Cantidad litros año sería la cantidad de habitantes por 8 litros que consume por todos los días, ¿no?
Entonces yo voy a requerir en el año 12 o en el año 36, 25.783.600. ¿Sí? ¿Ese es el- ¿Se entiende? Lo mismo sería como si fuera el regadío, en vez de ya, ves, ya personas por cuánto consumen una hectárea, entonces ahí lo sacan. Claro, en este caso nosotros hemos sacado la estimación hasta el 2000, en 2 años 2036, porque con este diseño es con lo que se hace tu trabajo, o con lo que haces tus propuestas, ¿no? De tus obras. Porque ¿qué pasaría si tú haces con 5.000? A ver, porque mira, vamos a colocar un software. Si tú diseñas con el primer año, tú vas a necesitar 16.483.400 litros. Y si tú diseñas con esto, en el año, al año 12, ya no vas a tener agua. O sea, va a haber una escasez tremenda. Por eso es que tú tienes que considerar la cantidad de litros en el último periodo. Y así lo podemos sacar año por año. Así está acá. Acá lo han sacado año por año. Pero acá, ¿qué es lo que ha pasado acá? Sino que acá han sacado dos tablas estadísticas. Uno para centro poblado y el otro es para la ciudad de San Miguel. Han sacado y han promediado. O lo han sumado la cantidad. Listo. Yo sé, y esto es todo. En este ejemplo que yo he colocado solamente ha sido para un solo lugar. Pero puede haber más distritos. Yo puedo colocar líos, comas acá y la cantidad de personas va a aumentar. Se sumaría y la proyección sería. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Todo? Eso venía en el examen, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Sin Excel? ¿Por qué? O sea, si el examen va a ser en Excel. No, sí, yo le dije que traigan todo. Sí, que traigan todo, pero obviamente no sé cómo el Excel me lo vas a pasar en una hoja, ¿no? Puedo habilitarlo para estudiar. No en una hoja. Ya creo que bastante con el Excel que le estoy pasando y ya ustedes lo calculan y lo llenan. Ok, chicos, ¿hasta ahí está claro? Porque si no está claro, vamos a sufrir. ¿Dudas, preguntas? Y esto les va a servir para otros cursos cuando quieran utilizar poblaciones futuras. Así está. No se olviden, hay una fórmula, acá hay dos fórmulas para estimar la tasa de crecimiento. Una, cuando los periodos no están colindantes, no están tan pegados, es otra. Esta es cuando, miren, te cuenta, hay un periodo de desfase, ¿cuánto? 7 años, ¿no? 7 años está en desfase acá. 7 años. Se utiliza esta fórmula. Cuando el periodo es colindante, como acá, 2017, 2018, 2019, 2020, se utiliza esta fórmula. ¿Sí? No voy a utilizar esta y la otra, de acá. De igual forma sacan las tasas de crecimiento, pero una es con un periodo, con una ventana, y el otro es cuando están seguidos los años. ¿Sí? Cualquier cosa, ahí está el éxito, para que lo puedan. ¿Ah? Sí, está bien el proceso.
Ah, está acá. Ah, Para el profesor tiene laptop. ¿todos tienen laptop? No todos tienen laptop. Lo que mucho que van con laptop. El que tiene el auto lo trae. Yo no estoy diciendo si tiene el auto lo trae. Si tiene el auto lo trae. Si no tiene, no. ¿No? Yo he dicho traigas todo lo que tengas. No he dicho ya todos traigan su laptop. No he dicho. Si no tienes laptop, no traigas. No tienes. Pero sí, Traes tu cuaderno, traes tu celular, traes otra cosa, no lo sé. pero sí se puede usar. Sí lo puedes usar. ¿Acaso no estoy diciendo que traigan laptop? He dicho que traigan toda su información. Si vienen, si no tienen una laptop, traigan, no hay problema. No estoy exigiendo, no vayan a decir, el ingeniero mucho me compra una laptop. No, yo he dicho que se compren una laptop. Traigan, si ustedes toda su información lo tienen en un cuaderno, traigan su cuaderno. Si tienen toda la información en su celular, traigan su celular. Si lo tienen en una laptop, traigan su laptop. Si no tienen ninguna información, traigan nada. Pero se va a presentar a mano. Sí, claro. Ya creo que con todas esas ayudas no creo que se confundan. Ok. Bien, explicado, ya. Creo que sí me entendieron. Chicos, nuevamente, ¿está claro, no? Pero así es parecido. Bien, vamos a tomar y llenar este cuadrito de las. ¿Qué tienen? ¿Pides café? ¿Cómo lo ¿O cómo lo vas a sacar? Bueno, déjate. Esto es lo mismo que estamos haciendo acá. Bueno, si yo requiero 25 millones, ¿no? Con una tasa de crecimiento. Si esto sale negativo, pongamos que salga negativo. Yo le coloco 0 acá. Si yo le pongo 0 acá, yo voy a tener, ¿cuánto? 15 millones. Y yo requería, ¿cuánto? 25. Entonces, ahí está 0. Y te das cuenta, mira, la tasa de crecimiento es constante. No varió nada. La población sigue con lo mismo. Mira, el año 1 tiene 15.826.000. El año 12 tiene 15.826.000. No ha variado nada. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de crecimiento es en 0, no creció nada. Y si fuera así, si fuera así, en negativo, ¿qué le dije? En negativo no se hacen estas proyecciones, porque el proyecto de inversión no te lo van a aceptar, va a ser anulado, porque no hay ninguna proyección de población futura en negativo, porque la tendencia cuando es en negativo es que la población va a desaparecer. Como en el ejemplo que le dije, ¿no? 100, año 1, 80, año 2, 70, hasta que el año 10, al año 12 va a llegar con 10, ¿no? Y al final va a desaparecer. Es una forma de decir que va a desaparecer, ¿no? No es que, mejor dicho, le dicen que va a desaparecer porque la obra que se va a hacer ahí no va a ser muy útil para la población que se va a encontrar ahí. Vamos a ver con 4. Eso es lo que importa. Ya, ahora sí está claro, ¿no? Cualquier cosa está en el protocolo.
Bueno, hemos hablado de un proyecto de inversión, de saber los peligros que se tienen en el proyecto, ¿no? Entonces, la gran pregunta que ustedes deben saber, porque están en el mismo ciclo, ya no están a punto de salir a la vida profesional, ¿cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? ¿O es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es peligro? El DJ, ¿ah? El DJ peligro. ¿Qué es peligro? ¿Hace frío? Se acabó. Ya, ¿qué es peligro? ¿Qué es número? Número. Pero no quiero número. Estimado, justo te está tosiendo, para que se te vaya tu malestar. ¿Qué es peligro y riesgo? Una idea que tengas, ¿ah? Idea. Riesgo, un daño que podría suceder. ¿Cuál? Riesgo, Riesgo. ¿Y peligro? las consecuencias. La consecuencia. Ya. Número. 4. 1, 2, 3, 4. Sí. Bueno, sí, según lo que he buscado, el peligro es una situación, un acto que puede causar potencial daño, y en cuanto a riesgos, pues una probabilidad ¿Probabilidad de qué? también de causar daño. O sea, lo mismo. O sea, uno es, por decir, un hecho y el otro es posterior. Número. 9. ¿Qué es peligro y qué es riesgo? Peligro es... ¿Un carro es un peligro? ¿Sí? ¿Por qué? Dice un carro, no dice que esté en movimiento. Dice un carro. Un riesgo es un carro. Y no se usa adecuadamente. Yo veo un carro estacionado, no hay ningún peligro, ni ningún riesgo, ni nada. ¿Cuál sería el peligro? ¿Ah? Que esté en movimiento. Para que tenga un peligro, tiene que haber una acción. Como yo le digo, un carro, afuera hay carros estacionados y pasan por su costado y no pasa nada, ¿o sí? Pero en un carro en la Panamericana pasa por tu costado. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia es el ejemplo más simple que se puede hacer entender, ¿ya? Todo el mundo cae. Cuando le dice, yo le decía a un carro, cuando estaba en una obra, cuando daba picharra, y le decía, la máquina retroexcavadora es un peligro. Entonces decían, sí, pues no. Pero no, pues está ahí, no se mueve. Tiene que estar en movimiento para que gire o haga algo que ocasione algún daño. Y el riesgo es la consecuencia. O sea, el peligro es hacer un daño, ¿no? Pero ¿qué es el carro? El carro en movimiento es un peligro, ¿ya? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué te puede pasar? Te pueden atropellar, te pueden golpear, te pueden morir, todo eso. Esa es la diferencia. Me dice que tiene que ver con los precios de inversión. Porque el sistema de inversión hace un análisis de riesgo. ¿Qué es el riesgo? La consecuencia.
Entonces se entiende por análisis de riesgo desastres, ¿no? Por ejemplo, un riesgo es el colapso de un sistema. La amenaza, la variable en la que no se puede intervenir, y igual la vulnerabilidad, ¿no? Variable que se puede intervenir con medidas de mitigación o prevención. Se puede prevenir, todo esto lo que estoy mencionando, los peligros y riesgos, se pueden prevenir. ¿Cómo se previene? Haciéndole un análisis, un estudio, o poniéndote a pensar un poquito qué es lo que me puede pasar si hago esto. O que, por ejemplo, yo hago un proyecto de inversión al lado de un río, ¿cuál es el riesgo que me puede ocasionar? Que toda mi construcción lo lleve. Venga un huaico y lo destruya. Entonces se hace ese análisis. ¿Cómo se genera un desastre? Puede ser, ¿no? Eh, cuando ya se materializa, ¿no? El riesgo, ya se vuelve un desastre. En los ejemplos que les estaba dando es a la persona, ¿ya? Pero en inviertes, es a quién se hace ese análisis. Ya, pero el proyecto de inversión, ¿qué es? ¿Ah? Pregunta de examen. Este proyecto de inversión, ¿qué se genera? ¿Qué va a generar? ¿Ah? Va a ser la brecha. Ya va a tener brecha, ¿sí? ¿Un colegio qué es? ¿Qué brinda? Servicios. Y a todo eso que brinda, ¿qué hemos leído? La unidad productora. Entonces se tiene que cuidar a la unidad productora. El ejemplo que yo le he dado es algo de vulnerabilidad a la persona, pero en invierte es lo vulnerable que puede estar nuestra estructura, ¿no? Entonces, para ello nosotros evaluamos esos riesgos que puedan ocasionar. Como por ejemplo, esta casa. Imagínense que esta casa fuera un colegio, bueno. Entonces, el riesgo es que colapse la vivienda, ¿no? El peligro incrementa el caudal y comienza a erosionar. ¿Qué es erosionar? Comienza a cavar, a ahogar, a socavarse y en el transcurso del tiempo pierde la estabilidad y va a colapsar. Y la vulnerabilidad es la ubicación inadecuada de la vivienda en construcción. Cuando ellos han construido su vivienda en esta área, ¿no se dieron cuenta que hay un río al costado? Sí hay. ¿Cómo? Entre informalidad también, bueno. Por ejemplo, acá ustedes no salen los sonidos. Acá, ¿alguien ha ido al estadio Cristal? ¿Se han ido? También tiene el río que al costado del río están los casas en el aire casi. Ellos saben que en cualquier momento se puede venir, pero están ahí. Entonces ya están atentando contra su vida. Entonces, ¿qué es lo que conlleva el riesgo, el peligro en el invierte? Es evaluar las condiciones en donde se va a colocar la unidad productora. Unidad productora, un colegio, unidad productora, un hospital, unidad productora, una planta de tratamiento de aguas residuales, planta de tratamiento de agua potable, no lo sé. Entonces, todo eso se tiene que ubicar de una buena manera, dándole mediante estudios, mediante también métodos estadísticos o periodos de retorno. Por ejemplo, de repente el señor ha construido su vivienda cuando no había río, ¿no? Y el río se puede activar cada 10 años, cada 20 años se activa y genera estos desastres. Por ejemplo, acá ya se evaluó que en esta quebrada puede haber la probabilidad que haya un huaico. ¿Por qué? Está en la línea del cauce de un río.
Entonces, si tú construyes ahí, es probable que ocurra. O sea, cuando hubo, bueno, fue hace 3 años, creo, que a una señora, ¿no lo vieron que se llevó el rey? No. Fue porque todas estas casas vivían en la misma línea del cauce del río. Sí. Y cuando vino el Guayco, se llevó todas las casas. Obviamente, ellos han construido cuando no había nada, pero ya te da evidencia que por ahí hay cauce. Igual creo que pasó en Punta Hermosa, creo también, ¿no? ¿No? Punta Hermosa, se inundó todas las casas de playa, porque por ahí también hay una quebrada. Entonces, todo eso se tiene que evaluar para evitar futuros daños a la unidad productora. Por ejemplo, que hay unas casas y hay unas otras. ¿Qué ven ahí? Una roca, ¿no? Que se puede desprender en cualquier momento. Es una zona de riesgo. Y si se prende esa roca, no se va a ir sola. Se va a traer más. En consecuencia, se va a dañar todas las viviendas que están en la parte de abajo. No me acuerdo, hace un año creo, en Ancash, una falla geológica tapó a un pueblo, ¿no? En Yungay, ¿no? No estoy hablando de los años 70, sino estoy hablando recién nomás. Sí, se vino, ¿no? Se vino y tapó las viviendas. En la sierra hay bastantes fallas, pero acá también existe el Huaraz. Acá miren, sin ser tan adivinos, se ve que por ahí pasa un río, ¿no? Aunque ahorita no, ¿no? ¿Por qué? Porque se sabe que porque se nota la evidencia que es una cuenca, ¿no? Una cuenca. Entonces, para ello, se han generado normativas, ¿ya? De las cuales se han ido implementando de a pocos en el INVIERTP. En el sistema de inversión en el SNIF, esto no había, ¿ya? Esto no existía, no se hacía esa evaluación. Solamente era puro criterio del ejecutor. Si tiene algunas consideraciones, algún criterio, se colocaba y se ubicaba de una buena forma, ¿no? Pero en algunos casos han construido por construir en lugares inadecuados. Esta es la línea normativa. Entonces, al haber todo este tipo de acontecimientos, entonces el Estado ha hecho unas políticas de ordenamiento territorial, ¿no? Viendo los mapas de riesgo. Ahora existen los mapas de riesgo, donde nosotros podemos ver si te va a generar algún tipo de, de colapso, ¿no? Hay puntos rojos donde no se puede construir. Ya se tiene mapeado todas esas áreas. También, ¿qué pasaría si yo encuentro en mi unidad productora en un lugar que no es el adecuado? Tengo que hacer un cambio de localización. Tengo que hacer un reforzamiento estructural. Incremento de resiliencia, seguros organizacionales para disminuir las amenazas. Todo eso ya hay un plan de inversión, ¿no? O la Política Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. El sistema de alerta temprana, ¿no? Capacidad de respuesta. Capacidad de respuesta es en palabras, ¿no? Acá cuando ocurre un evento, la capacidad de respuesta pero es muy lenta, no es inmediata. Ustedes recuerdan, hace 2 años creo hubo un huaico en Piura, ¿no? Se llenó todo Piura, estaba bajo agua y no tenían motobombas, no tenían recursos, ¿no? Creo que el presidente mandó un mini cargador, no creo. Bien, dense cuenta
El Estado mandando solamente una retro, pero nada más. ¿Qué va a hacer pues, con la misma población? Tuvieron que alquilar su máquina, hacer limpieza de sus calles. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si ocurre un desastre en la unidad productora? Ya les indiqué que unidad productora es un colegio. Unidad productora no es lo que han puesto en su examen, no es el contratista, no es el proyecto en sí, no lo es. Si ocurre un desastre en la unidad productora, es posible que no haya considerado las políticas normativas. El proyecto de inversión sigue siendo pertinente. Los usuarios pierden los beneficios y se generan gastos adicionales. Si interrumpe la provisión del servicio, el proyecto de inversión es sostenible. Entonces tiene que tener mucho cuidado. También, en invierte FED se hace mucho lo que son puentes, ¿no? Para cerrar brechas. Pero esos puentes paran colapsando. Sí. Hace un mes creo que se tiene un puente por Huánuco. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que la población no tenga los accesos adecuados para poder transportar sus productos, ¿no? Al no poder transportar sus productos, ¿qué ocurre? Se pierde esa mercadería. Aunque ahora con el proyecto de Chancay, ese megapuerto que van a hacer, estaba escuchando la noticia, que tienen, ellos lo han hecho con una inversión china, seria, ¿no? Ellos tienen 10 años, si alguien ha visto la noticia, 10 años para poder recuperar su inversión. Creo que son mil millones de dólares. 10 años para recuperar. Ahora, divide esos 1.000 millones de dólares entre 10 años, ¿cuánto deberían ellos facturar al año? Y tienen que generar un poco más, ¿no? Para que sea, si yo invierto 100, no voy a ganar 100, ¿no? O sea, no hay ganancia. Ellos tienen que ganar más. Entonces están hablando ahí en las noticias que va a haber bastante trabajo, por lo menos para la gente o a sus alrededores, por lo menos 10 años de trabajo. Porque ellos van a tener que recuperar su inversión. ¿O qué piensan que van a hacer? ¿Lo van a dejar ahí? No, ellos van a tener que seguir invirtiendo, seguir invirtiendo. Nos vamos todos por ahí. Ahí estaban requiriendo bastantes profesionales ahí, en ese proyecto. Había un operador de maquinaria que le estaban pagando con 6.000, 7.000 soles. 7.000 soles para poder. Imagínense a los funcionarios, ¿cuánto les pagaron? Pero ha habido también otra deficiencia con ese proyecto, ¿no? Sí, supieron que se hundió todo y se generan gastos. Pero es un gran proyecto. Lo que, lo que no lo ha hecho el Estado en muchos años, pues haciendo una empresa extranjera. Pero igual, pues. No solo soy empresa privada, no tiene que ver con el Estado. Es privado. Es privado. Pero es como una concesión, pues, ¿no? O sea, tiene 10 años, o sea, por eso digo, tiene 10 años para recuperar su inversión. Si dentro de 10 años no recupera, No sé qué se debería, ¿no? Porque está hundido, solo está bien. se ha hundido porque ellos han estado haciendo excavaciones por debajo. Han ido por debajo de sus tunnel liner y ha cedido, pues. Los tunnel liners tienen un sistema de trabajo, ¿y cómo lo habrán hecho ellos? Por ejemplo, en la línea Se asienta. la línea 2, la línea 4, se línea están haciendo excavaciones. Claro, el sistema tiene información. Yo vivo en el país y yo veo bastante que hacen mediciones corporales todos los días, las 24 horas. Sí, tiene que, claro, Y creo que por eso, ¿no? tienen que
No, el del metro 2, metro 1. El método línea 2, línea 2, línea 4. Ahí, Todo lo lo que pasó ahí es otra historia. Esa línea se ha demorado un montón. ¿Qué pasó? Trajeron una tuneladora, ya, me trajeron a Perú y nadie sabía manejar ese tunelador. Nadie. Entonces, como nadie sabía manejar esa tuneladora, mandaron a los ingenieros a que estudien allá, pues, donde lo fabrican para que den el entrenamiento, ¿no? Ahí ya pasó pues, como 2 años pues, entrenándolo. Al final han vuelto y la máquina está parada como 2 años. ¿Y qué pasa con una máquina está parada? Se malogra. Llegan para trabajar y se malogra. Tuvieron que traer una pieza de los fabricantes, lo exportan y no saben cómo colocarlo. Sí, así es. Entonces, otra vez han tenido que hayan traído a su técnico del mismo proveedor y han estado ensamblando, pero no es ensamblar pues, un martillito, es un maquinón. En desarmarlos han demorado como 4 o 5 meses. Ahora en armarlo. Entonces, todo ese tiempo ha estado parado la obra. Entonces, eso ha sido el tema de por qué no avanzaba. Porque ahí están trabajando día, tarde y noche. Tengo amigos ahí que son proveedores de volquetes, todo el día están. Entonces, ¿qué pasa cuando los desastres impactan sobre la infraestructura pública? ¿No? Genera un efecto multiplicador. O sea, genera consecuencias, daños que afectan a la población. Por ejemplo, efectos en la salud, educación, servicios básicos, en las actividades comunes que se hacen también nos afectan. Y en la economía del país. Todas las unidades productoras generan, por ejemplo, una ganancia y toda esa ganancia se va al Estado. Si se trunca una unidad productora, el Estado ya no podría percibir esa rentabilidad. Bueno. Entonces, como acá hay un efecto multiplicador. Entonces, el diagnóstico para identificar o la gestión correctiva que se tiene que hacer es identificar bien el área de estudio, ¿no? Identificar los peligros o escenarios que se pueden asumir no en un año, sino proyectarse, ¿no? Acá 2, 3, 4, 5 años o periodos de retorno, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo dice que va a haber un sismo, entonces tú tienes que, un sismo de 8 dice que va a haber, ¿no? Entonces tú tienes que, si ya sabemos que va a haber un sismo de 8, todos tus diseños estructurales tienen que ser para que soporten mayores a 8. Entonces, esas consideraciones que tenemos. Entonces, tienes que analizar también la exposición, la vulnerabilidad y frente al peligro identificado. ¿Qué se puede hacer si el peligro ya se identificó? Tienes que atacar o tomar algunas medidas de control. Y la percepción del riesgo de desastres de la población afectada, ¿no? ¿Cómo es que la población afectada va a tomar ese desastre, ¿no? Pues, obviamente, cuando esa población está afectada, lo primero lo que quieren es que una presencia activa, ¿no? Y inmediata para poder solucionar. ¿Qué pasó en el terremoto de Pisco? El Estado llevó, después de 20 días, creo, llevó eh, víveres, ¿no? No hay hay un inmediato para solucionar, sacar. ¿Qué se tiene que tener? También la localización, la tecnología, ¿no? Analizar la exposición de la unidad productora, analizar la fragilidad de la unidad productora, analizar la resiliencia, ¿no? Medidas de reducción, de riesgo, costo de inversión. Lo que pasa, ¿por qué se hace esta formulación de riesgo? Porque lo que se va a invertir no son 100 soles, ni 1000 soles, no son millones. Entonces se tienen que tomar todas estas
Entonces, medidas para poder controlar y que la inversión o la unidad productora no se trunque y continúen con los servicios. Por ejemplo, acá analizamos un diagnóstico de áreas de gobierno, ¿no? Por ejemplo, se dice, analice las características del área donde está localizada la población afectada. La entidad prestadora de servicios se localizará en efectos geográficos, físicos, geometológicos, económicos, sociales. Acá, como ven, ¿qué sistema es esto? Es un sistema de red de agua potable. En este punto acá se tiene su captación de ladera. Esta es una cámara rompepresión, estas son cámaras rompepresión, y esta es la red secundaria, ¿no? Red principal y la red secundaria. Fuentes de información que nos van a servir a nosotros saber, ¿no? Si se tiene algún tipo de riesgo en la localidad. No siempre hay información de lo que pasó, pero las fuentes de información son los conocimientos de la localidad, ¿no? Ir a preguntar. Documentos y mapas de estudios, los mapas de riesgo, planes de ordenamiento territorial, consulta de expertos, ¿no? Análisis de técnicos, en las cuales se lleva al lugar para ver si es adecuado, ¿no? Construcción. Análisis de eventos pasados, ¿no? Los periodos de retorno, algunos eventos que ya han pasado que probablemente vuelvan a ocurrir. Información perspectiva científica, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en el caso de algún desastre? El análisis de peligro consiste en áreas de impacto, de velocidad, periodos de retorno y duración, todo lo que les estoy comentando. Identificar los peligros, conocimiento local, mapas de peligros, planes de desarrollo territorial, históricos, y algunas probabilidades, ¿no? Que vuelva a suceder. A esto le llamamos periodos de retorno. Acá. Por ejemplo, situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Captación mandante efectuada por deslizamiento. Destrucción total o parcial de la estructura de captación, ¿no? Desvío de los cauces o de los riachuelos afectados en las zonas de captación. Por ejemplo, si yo he colocado mi captación de ladera al lado, ¿no? De un ojo de agua, hay una probabilidad de que esto se deslice, ¿no? ¿Y qué es lo más, o qué es lo que no se requiere, ¿no? O qué es lo que el Estado no quiere? Que el servicio que se brinde no se trunque. Entonces, para esto tienes que analizar dónde es que es colocado esta toma de agua. O por ejemplo, acá en el lado derecho, el lado izquierdo, no izquierdo, están tomando al lado en una ladera, ¿no? Y en el lado derecho, ¿cómo lo mitigan, no? Colocando algunas, por ejemplo, forestación, cortando a talud, colocando algunos anillos de seguridad. Entonces, si yo identifiqué la vulnerabilidad, lo que nos falta serían las medidas de control. Estas serían las medidas de control. Una de medidas, por ejemplo, en la Costa Verde hay una medida de control. ¿Qué han colocado ahí? Geomarios, han colocado GRAS, ¿no? Pero de igual forma se viene deslizando, ¿no? Cámara de distribución de caudales afectada por sí misma. Este puede ser una destrucción parcial o total de la estructura, ¿no? Rotura de los empalmes entre las tuberías y la estructura. ¿Qué pasaría si yo tengo una rotura de empalme, ¿no? El abastecimiento de agua no va a ser el adecuado. La presión va a bajar. Entonces la mitigación sería ubicar una estructura adecuada, ¿no? Incluir malla tipo gallinero en la construcción de la estructura y empalmes flexibles.
Este es como se parece a un reservorio, ¿no? O sea, tiene su tanque y acá tiene el área de válvulas. Este es, este es su rebozo. Y este del 3 sería. ¿Ah? El rebosante rebose, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué rebosa? Claro. Va a llegar a un cierto punto, ya no va a pasar ese nivel, porque el tanque se puede llenar, ¿no? Entonces llega a un cierto punto, el agua va a salir por esa tubería, ¿no? O sea, el nivel de este tanque es hasta acá. El nivel va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar acá, y de ahí va a salir por acá. Ya no va a subir más. ¿Y el del 3 qué sería? El inglés se le va a poner por abajo. El inglés se espera para arriba. Cuando haces limpieza, cuando vas a hacer una limpieza, no lo vas a sacar por acá, pues, ¿no? Acá siempre hay una tapa, ¿no? No lo vas a sacar por ahí. Acá tiene un tipo sumidero. Ahora esa cajita y limpias todo por ahí. Por ejemplo, acá hay una línea de conducción de tuberías afectada por un deslizamiento. ¿Qué es lo que puede ocasionar? La ruptura de las tuberías. Si se rompe la tubería, ocurre el desabastecimiento de agua potable a la población. Contaminación del agua transportada. Mitigación. ¿Qué ha colocado? Utilizar tuberías de polietileno, construir muros de contención y reforestar las laderas con plantas nativas. Es muy común hoy en día utilizar tuberías de polietileno y se empalma mediante termofusión. ¿Sí saben cuál es una tubería de polietileno? Sí. Las azules, las azules. Esas, las azules, flexibles. En cambio, las tuberías anteriormente eran tuberías rígidas, bueno, que al momento de que cae la piedra lo revientan. En cambio, estas tuberías tienen en sus bordes como corrugado, ¿no? Para que cualquier impacto ahí se disipe. Entonces, esta es una medida de control, no dejarlo así vulnerable. Tienes que dejarlo adecuadamente para que el sistema continúe con el sistema. Si no, va a colapsar. Pases aéreos, ¿no? Los pases aéreos tienen que tener una elevación adecuada y los pilares tienen que estar alejados, ¿no? No van a estar en medio del cauce. ¿Qué es lo que ha pasado acá? En la figura del lado izquierdo, los pilares están al borde. Y el agua hace que socave, socave, socave y va al borde. ¿Cuál es la mitigación? Retirarse del cauce. Los pilares tienen que estar más alejados. Estabilizar los taludes de cobertura con ventilación. Bloqueo de anclajes para los cables. Muro de gaviones, prevenir la evasión del talud. Válvula de corte para facilitar el mantenimiento. ¿Sí? No, acá hemos hecho una estructura así por así, por así. Por así. Tiene que ser una estructura adecuada. Acá tiene todo. En realidad, yo también he hecho uno de estos. Sí. Pero si no, sí se tiene que alejar los pilares del río, ¿no? Si no va a colapsar. Características de la población afectada. En los últimos años se han presentado los fenómenos naturales como inundaciones, deslizamientos, terremotos, causando daños y afectando a la infraestructura pública en general, principalmente en las zonas rurales, influyendo notoriamente en la calidad de vida de la población. Bueno, acá tenemos un caso, es como para tomar de referencia, ampliación y mejoramiento de los servicios turísticos en el corredor turístico Playa Rosalinda, Lenama y Examen. ¿Ok? Acá, ¿qué están indicando? ¿No? Nombre de la construcción,
institucionalidad, marco referencial, antecedentes de desastres en la unidad productora, consistencia con políticas normativas del gobierno, los gobiernos. ¿Qué es lo que se ha encontrado, no? Relaciones de servicio, en 1998, en ese lugar ha habido deslizamientos, derrumbes, ¿no? En el 2010 ha habido deslizamientos en el servicio en la ruta 3 y en la ruta 1. Todo estos son antecedentes que han ocurrido en el transcurso de toda su vida que ha tenido este proyecto. Entonces, el diagnóstico, ¿no? Tenemos que averiguar, tenemos que controlar punto de inicio del corredor. Sí. Entonces, hay que evaluar todo este tema. Pero entonces, chicos, ya ustedes están listos para el examen. ¿Seguro que quieren tomar? No, ya no creo. Porque está difícil. ¿Ah? Ya no le creo, ya. Va a venir lo que hemos hecho hoy día. Va a venir llenar la ficha del anexo del formato idea. Va a venir también crear el árbol de problemas, efectos. Y dos preguntitas. Pero de verdad, lo probé. Sí, todo. El Excel, el cuadro para llenar No sé cómo. el sector, acuérdate, en el formato, en el anexo 2, para no, lo que no quiero analizar. Y de esas propias de verdad, no. Eso y el árbol de problemas. Puedo creerlo. Se me dijo pregunta para marcar. Pero estas preguntas sobre qué. Aleatorio. Voy a decir que en estas dos preguntas había una subpregunta. Y en este caso tiene que ser el No, se puede traer. ya, van a hacer todo, con cualquier. Lo único que no puede es pasarte la información entre ustedes, nada. Pero es que Porque eso es grupal, ¿en grupal? ¿no? No. ¿Cuál va a ser cuando vean ese trabajo en la sesión, en la semana? Sí, grupal con un tepo. Angulo Ferreira. Presente. Antonio González. Presente. Apolinario Cruz. Presente. Alto Suárez. Alto Barrio Méndez. Casa de Arroz. Código Dorado. La chica que salió, ¿cómo se llama? Tu compañera. Paqui Espinosa. Castillo Galvez. Chávez Cordero. Chávez Rojas. Condori Mamani. Condori Salazar. Espinosa Díaz. Flores. Flores Alonso. Flores Valiente. Juan Jiménez. Presente, profe, Guamán Jiménez. Un cocho ganas. Mamá de Chayla. María Tejada. Mendoza de la Rosa. Rosa Flores. Presente. Polo Rosa. Pardavé Prelar. Reposo Sousa. Salina Rosa.
Sánchez Dávila. Presente. Sánchez Tomás. Todos ya cuatro. Videla Rivas. Villanueva Guzmán. Aliaga. Llovera Huerta. Llovera Huerta. Su compañero cómo se llama. La que salió. Ok, chicos. Entonces los espero el día lunes para escuchar. Ya está la prometida. ¿Cómo que no? Que no se pueden hacer las entregas. ¿Solo se entregan? Pero no recomiendo final donde.